Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un día lleno de bendiciones. Espero que estén bien. Y bueno, el día de hoy nos toca continuar con nuestra lectura de los Salmos. Y bueno, ya empezamos el libro tercero de los Salmos. El día de hoy, martes, nos toca leer Salmos 74, 75, 76 y 77. En general son salmos muy cortitos, no son salmos de gran extensión como algunos otros que hemos leído cuando lleguemos al 119. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con la palabra de Dios. Y bueno, en este tercer compendio de libros, de salmos, perdón, es el libro tercero, encontramos algunos que son los salmos de Asaf, de este personaje. Y bueno, el día de hoy quiero que nos centremos en el salmo número 77. Recuerda que nuestro deber es leer el 74, 75 y 76, pero el día de hoy el devocional nos vamos a centrar en el Salmo número 77. Y bueno, comenzando con el Salmo, dice así: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Si nos damos cuenta, aquí en estos 4 primeros versículos que encontramos el Salmo, encontramos al salmista quebrantado, escuchamos al salmista prácticamente destruido, muy dolido. Era el sentimiento que estaba impregnando al inicio de este Salmo, ¿no? Vemos que dice que al punto de que no pegaba los ojos, es decir, no hallaba descanso por eso que le estaba turbando, ¿no? Vemos que, pero aún en ello, fíjense que con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Y vemos que desde un principio esta es una lección práctica que nosotros vemos, porque como seres humanos a veces estaremos en puntos muy altos de nuestro ánimo, pero muchas veces estaremos en los puntos bajos. Y bueno, aquí la recomendación o aquí lo que hace este personaje es clamar a Dios. Y fíjense que él tiene una garantía o él tiene por seguro algo que es que él me escuchará, lo cual también es lo que nos enseña Juan, el apóstol Juan en su primera carta, primera Juan 5:2, cuando dice que tenemos por seguro que si nosotros hablamos confiadamente a él nos escucha. Entonces, hermano, cuando muchas veces no tengamos a quién recurrir, recurramos a nuestro Señor. Muchas veces lo tomamos como última opción, pero hermano, aún en nuestra angustia, aún en nuestro dolor, el Señor es la solución, porque puede ser de que ahorita tú y yo podamos estar entablando una conversación. Sin embargo, eso no garantiza que yo te esté escuchando o que tú me estés escuchando, pero el Señor tiene algo por seguro para nosotros, que es que Él nos escucha. Y fíjate que dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Y fíjate que alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Fíjate al punto en el que el salmista estaba buscando al Señor. Versículo 5: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y aquí vemos que el salmista hace una serie de preguntas retóricas acerca de la misericordia de Dios, las cuales se contestan que Él ha guiado en el pasado fielmente a Israel en medio de muchas dificultades. Y eso es lo que nos va a enseñar a partir del versículo 15 al 20. Encontramos al salmista que está haciendo una serie de preguntas retóricas, que si el día de hoy nosotros nos hiciésemos esas preguntas, las respuestas serían no. La respuesta sería no. ¿Desechará para siempre y no volverá más a hacernos propicio? La respuesta no. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? La respuesta es no. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? La respuesta nuevamente es no. Entonces vemos que estas preguntas, y realmente estas preguntas tú y yo podemos decir que la respuesta fácilmente es no. Sin embargo, muchas veces, amado hermano, nos las hemos hecho. Muchas veces nosotros mismos
hemos tomado estas preguntas y han sido difíciles de responder. Y tenemos que pensar que estas preguntas son difíciles de responder para cuando tú y yo estamos en dolor o estamos atravesando tribulación o estamos atravesando por dificultades. Entonces vemos que estas preguntas muy probablemente nos sintamos identificados en algún punto, ¿verdad? También estas preguntas se las hizo, ya leímos el libro de Job, se las llegó a hacer Job mismo, pero él en el sentido de la justicia de Dios. Entonces, fíjate aquí el reconocimiento del salmista. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y fíjate que aquí el salmista está tomando, cuando dice de la diestra, es un símbolo que a menudo se utiliza, que a menudo utiliza Asaf, que alude a la capacidad de Dios para realizar gran cantidad de prodigios. Y empieza ahora a cambiar este sentido. Vamos a ver cómo la impresión primera del Salmo, que fue de dolor, vamos a ver cómo ahora cambia. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus memorias antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y aquí hay algo, hermano, que nos permite en gran manera poder salir adelante de estas circunstancias que nos pueden estar viviendo a cada uno de nosotros. Meditar en sus obras y hablar de sus hechos. Meditar en lo que Él ha hecho y hablar lo que también Él ha hecho con nosotros y por nosotros. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Si te das cuenta, ahí lo que está haciendo el salmista es meditar en sus obras, porque una obra del Señor ha sido lo que Él ha creado maravillas. Haciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y aquí el salmista ya está hablando acerca de los hechos de Dios y luego vuelve a hablar de las maravillas o de lo que Él ha hecho, de la obra de sus manos. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Aquí muchos comentaristas bíblicos hablan de que lo que está haciendo Asaf es traer en recuerdo, porque aquí nos está hablando acerca de la redención del pueblo de Jacob y de José. Ellos recordemos que fue cuando se asentaron en Egipto y de Egipto fueron libertados por Moisés. Y después en el versículo 20 nos da luz de que justamente se está refiriendo a la etapa de Moisés acerca de la libertad que Dios había traído a su pueblo del pueblo de Egipto. Y dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Muchos comentaristas bíblicos dicen que lo que está haciendo Asaf en este versículo es hacer relación a cuando se partió el Mar Rojo, porque fue el punto en el cual vemos que las aguas mismas volvieron a obedecer a Dios. ¿Cuándo obedecieron a Dios? Cuando fueron separadas los cielos de la tierra, pero ahora fueron separadas a través, obviamente, solamente por el poder de Dios, pero fue por mano de Moisés y de Aarón. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Si te das cuenta, aquí estos versículos está haciendo justamente esta relación entre acordarse de las obras, meditar en las obras, lo que Dios ha hecho, pero acerca de sus hechos. Fíjate que aquí está la obra de Dios, pero también están los hechos de Dios. La obra de Dios fue la creación, las aguas, pero el hecho de Dios fue que tuvo el Señor el poder de dividir el mar en dos para que pudiera ser redimido el pueblo, pudiera salir. Fíjate, 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron
conocidas. Y fíjate cómo nos da luz de que se está acordando o está haciendo relación del Éxodo. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y asimismo, hermanos, algo interesante es que todo esto que el Señor hace para gloria y honra suya, hermano, es también para que nosotros meditemos y pensemos sobre los hechos, los maravillosos actos que el Señor ha hecho. Imagínate, hermano, porque no nos queda más que imaginarnos, que creer cómo fue ese momento en el que el Señor separó el mar en dos y el pueblo pudo haber cruzado a través de él. ¿Cómo fue? No nos queda más que imaginar, no nos queda más que creer en ese Dios todopoderoso, el cual tiene sometida a la creación. La creación obedece a su voz, la creación obedece a su poder. Recuerda y medita en las obras de Dios y habla acerca de los hechos de Dios, de lo que Dios ha hecho. Y medita en las grandiosas obras de Dios. Cuando meditemos en el Dios que dividió el mar en dos, cuando meditemos en ese Dios, nos daremos cuenta que estamos meditando en el Dios Todopoderoso. ¿Y en quién estás depositando tu confianza? ¿En las circunstancias? ¿En las adversidades? Puede ser como empezó el salmista este salmo, el Salmo 77, pero después vemos que cambia a dar gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Fíjate, piensa en los prodigios que Dios hace entre su pueblo y da el testimonio de ellos. Eso es lo que quiere decir, medita en la obra de Dios, es decir, piensa en los prodigios que Dios ha hecho y da testimonio de ellos, es decir, habla de los hechos de Dios para animar a los creyentes y edificar su fe. Si una finalidad tiene esto, hermanos, es animarnos como creyentes, porque vemos, a final de cuentas, vemos cómo cambió el ánimo del salmista. Empezó con un dolor desgarrador y después podemos notar cómo cambia este sentido, ¿no? Y edificar su fe. ¿Cómo fue edificada la fe de los creyentes? Entonces, hermanos, edifiquemos nuestra fe en los hechos de Dios y en las obras de sus manos. Versículo clave, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Salmo 77, 12. Amén. Habla acerca de los hechos de Dios en tu vida y medita en la obra que Él ha hecho. Realmente no es muy diferente lo que Dios ha hecho antes a lo que Dios hace hoy. ¿De qué forma? Dios dio libertad a un pueblo. Dios hoy da libertad del pecado, de lo que estamos hablando en el libro de Gálatas, en los sermones, a través del magnífico sacrificio de su Hijo Jesucristo. No es muy diferente lo que el Señor ha obrado, la obra de sus manos, a los hechos que Él hace hoy en día. No son muy diferentes, porque el Señor sigue siendo misericordia y sigue teniendo piedad para con nosotros. Las preguntas retóricas de los versículos 7 y 9 hacen gran sentido. Amén. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, que Dios te bendiga, amado hermano, y sigue leyendo tu Biblia. Estamos a casi, no es cierto, estamos a la mitad del libro de los Salmos. Qué emoción, no te rindas. Sigamos leyendo la palabra de Dios juntamente y sigamos viendo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ella. Te mando un fuerte abrazo y espero que este salmo haya sido de bendición para tu vida. Saludos.